Bienvenidos a la lectura del Santo Via Crucis según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Esta será una meditación muy valiosa como preparación para el Triduo Pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quinta estación. Simón el Cirineo. Jesús, al pasar sobre una piedra grande, tropezó y cayó de nuevo. Llegaron a la puerta de una vieja muralla interior de la ciudad. Delante de ella hay una plaza, de donde parten 3 calles. En esa plaza, Jesús, al pasar sobre una piedra grande, tropezó y cayó de nuevo. La cruz quedó a su lado, y esta vez no pudo levantarse. Algunas personas bien vestidas que pasaban para ir al templo, exclamaron llenas de compasión: «Este pobre hombre se muere». No podían poner en pie a Jesús, y los fariseos dijeron entonces a los soldados: «No podemos llevarlo vivo si no buscáis a un hombre que le ayude a llevar la cruz». Vieron entonces a poca distancia a un pagano llamado Simón de Cirineo, acompañado de sus 3 hijos, que llevaba debajo del brazo unas de ramas menudas, pues este era jardinero y venía de trabajar en los jardines situados cerca de la muralla oriental de la ciudad. Él estaba en medio de la multitud de donde no podía salir, y los soldados, habiendo reconocido por su traje que era un pagano y un obrero de clase inferior, le tomaron y le mandaron que ayudara al Galileo a llevar su cruz. Primero Simón se rehusó, pero tuvo que ceder a la fuerza. Sus hijos entonces lloraban y gritaban, y algunas mujeres que los conocían los recogieron. Simón sentía mucho disgusto y repugnancia a causa del triste estado en que se hallaba Jesús y de su ropa toda llena de lodo. Mas Jesús lloraba y le miraba con ternura. Simón le ayudó entonces a levantarse, y al instante los alguaciles ataron sobre sus hombros uno de los brazos de la cruz. Él seguía a Jesús, que se sentía aliviado de su carga. Se pusieron otra vez en marcha. Simón era un hombre robusto de 40 años. Sus hijos llevaban vestidos de diversos colores. 2 estaban ya grandes, uno se llamaba Rufo y el otro Alejandro. Estos 2 se unieron después a los discípulos de Jesús. El tercero era más pequeño, y lo he visto con San Esteban. Simón no llevó mucho tiempo la cruz sin sentirse penetrado de compasión. Sexta estación. Verónica y el sudario. Muchas personas bien vestidas se dirigían al templo, pero algunas se retiraban al ver a Jesús por el temor farisaico de ser contaminados. Otras pocas mostraban alguna compasión. Habían andado unos 200 pasos desde que Simón había ayudado a Jesús a llevar la cruz, cuando de pronto una mujer de elevada estatura y de aspecto imponente, que llevaba de la mano una niña, salió de una hermosa casa situada a la izquierda y se puso delante de ellos. Era Serafia, mujer de Sirac, miembro del consejo del templo, quien después se llamó Verónica a causa de lo que hizo en este día. Serafia había preparado en su casa un excelente vino aromatizado, con la piadosa intención de dárselo a beber al Señor en su camino de agonía. Salió a la calle cubierta con su velo, tenía un lienzo sobre sus hombros e iba con una niña de 9 años que había adoptado. Los que iban delante quisieron rechazarla, mas ella se abrió paso en medio de la multitud de los soldados y de los alguaciles. Llegó entonces hasta Jesús. Estando frente a él, se postró de rodillas y le presentó el lienzo extendido, diciéndole: «Permitidme que limpie el rostro de mi Señor». El Señor tomó el paño, lo aplicó sobre su rostro ensangrentado y se lo devolvió, dándole las gracias. Serafia, después de haberlo besado, lo metió debajo de su manto y se levantó. La niña, que la acompañaba, alzó tímidamente el vaso de vino hacia Jesús, pero los soldados no permitieron que bebiera. La osadía y la prontitud de esta acción habían provocado un movimiento en la multitud, por lo que se paró la escolta cerca de 2 minutos, y Verónica había podido presentar el sudario. Los fariseos y los alguaciles, irritados de esta parada y sobre todo de este homenaje público rendido al Salvador, pegaron y maltrataron nuevamente a Jesús, mientras la Verónica entraba en su casa. Apenas había penetrado en su cuarto, extendió el sudario sobre la mesa que tenía delante y cayó sin conocimiento. La niña se arrodilló a su lado llorando.
Una amiga que venía a verla la halló así, al lado de un lienzo extendido, en el que el rostro ensangrentado de Jesús se veía estampado de un modo maravilloso. Se sorprendió con ese espectáculo, la hizo volver en sí y le mostró el sudario delante del cual ella se arrodilló llorando y diciendo: «Ahora lo quiero dejar todo, pues el Señor me ha dado un recuerdo». Este sudario era de lana fina, 3 veces más largo que ancho, y se llevaba habitualmente alrededor del cuello. Era costumbre ir con un sudario semejante a socorrer a los afligidos y a los enfermos y limpiarles la cara en señal de dolor o de compasión. Verónica guardó siempre el sudario en la cabecera de su cama. Después de su muerte fue para la Virgen y después para la Iglesia por intermedio de los apóstoles. Serafia era prima de Juan Bautista, pues su padre y Zacarías eran hijos de 2 hermanos. Cuando María, a la edad de 4 años, fue llevada a Jerusalén para formar parte de las vírgenes del templo, Joaquín y Ana se hospedaron en casa de Zacarías. Serafia, que tenía al menos 5 años más que la Virgen, asistió a su casamiento con San José, era también parienta del viejo Simeón. Cuando Jesús, a la edad de 12 años, se quedó en Jerusalén para enseñar en el templo, Serafia, que estaba todavía soltera, le enviaba su comida a una pequeña posada a 1/4 de legua de Jerusalén. Serafia se casó tarde. Su marido Sirac era descendiente de la casta Susana, era miembro del consejo del templo. Al principio era muy opuesto a Jesús, y su mujer tuvo mucho que sufrir de él a causa de su amor al Salvador. José de Arimatea y Nicodemo lo hicieron cambiar a mejores sentimientos y permitió a Serafia que siguiera a Jesús. En el juicio en casa de Caifás se declaró en favor de Jesús con José y Nicodemo, y como ellos, se separó del Sanedrín. Serafia era mujer de más de 50 años. En la entrada triunfal del Domingo de Ramos, la vi desatar su velo y echarlo en el camino por donde pasaba el Salvador. Este mismo velo fue el que presentó a Jesús en esta marcha todavía más triunfante para limpiarle el rostro adorable y que le hizo dar a la que lo poseía el nuevo nombre de Verónica. Séptima estación. Segunda caída de Jesús debajo de la cruz. La dolorosa madre de Jesús había salido de la plaza después de pronunciada la sentencia inicua, acompañada de Juan y de algunas mujeres. Había visitado muchos sitios santificados por los padecimientos de Jesús, pero cuando el sonido de la trompeta, el ruido del pueblo y la escolta de Pilatos anunciaron la ida para el Calvario, no pudo resistir al deseo de ver todavía a su divino Hijo. Pidió entonces a Juan que la condujese a uno de los sitios por donde Jesús había de pasar. Se fueron a un palacio cuya puerta daba a la calle donde entró la escolta después de la primera caída de Jesús. Era, si no me equivoco, la habitación del sumo pontífice Caifás, pues su tribunal estaba solo en Sión. Juan obtuvo de un criado o portero compasivo el permiso de ponerse a la puerta con María y a los que la acompañaban. La Madre de Dios estaba pálida y con los ojos llenos de lágrimas y cubierta enteramente con un manto pardo a su lado. Se oía ya el ruido que se acercaba, el sonido de la trompeta y la voz del pregonero publicando la sentencia en las esquinas. El criado abrió la puerta. El ruido era cada vez más grande y espantoso. María oró y dijo a Juan: «¿Debo ver este espectáculo? ¿Debo huir? ¿Cómo podré yo soportarlo?» Al fin salieron a la puerta. María se paró y miró la escolta. Esta estaba a 80 pasos. No había gente delante, sino por lados, y lado adelante y lado atrás. Al fin salieron a la puerta. María se paró y miró la escolta. Estaba a 80 pasos. No había gente delante, sino por los lados y atrás. Cuando los que llevaban los instrumentos del suplicio se acercaron con aire insolente y triunfante, la Madre de Jesús se puso a temblar y a gemir, juntando las manos. Y uno de aquellos hombres preguntó: «¿Quién es esa mujer que se lamenta?» Y otro respondió: «Es la madre del Galileo». Cuando los miserables oyeron tales palabras, llenaron de injurias a esta dolorosa madre. La señalaban con el dedo, y uno de ellos tomó en sus manos los clavos con que debían clavar a Jesús en la cruz. Se los presentó a la Virgen y empezó a burlarse. María miró a Jesús y se agarró de la puerta para no caerse. Iba pálida como un cadáver, con los labios lívidos. Los fariseos pasaron a caballo. Después el niño que llevaba la inscripción. Detrás su Santísimo Hijo Jesús, temblando, doblado bajo la pesada carga de la cruz.
Iba inclinado sobre el hombro su cabeza coronada de espinas. Echaba sobre su madre una mirada de compasión y, habiendo tropezado, cayó por segunda vez sobre sus rodillas y sobre sus manos. María, en medio de la violencia, del dolor, no vio ni soldados ni verdugos. No vio más que a su querido hijo. Se precipitó entonces desde la puerta de la casa en medio de los soldados que maltrataban a Jesús y cayó de rodillas a su lado. Se abrazó a él y yo oí estas palabras: Hijo mío, madre mía. Pero no sé si realmente fueron pronunciadas o solo fue en mi pensamiento. Hubo un momento de desorden. Juan y las santas mujeres querían levantar a María. Los alguaciles la injuriaban. Uno de ellos dijo: Mujer, ¿qué vienes a hacer aquí? Si lo hubieras educado mejor, no estaría en nuestras manos. Algunos soldados tuvieron compasión, sin embargo, echaron a la Virgen hacia atrás, pero ningún alguacil la tocó. Juan y las santas mujeres la rodearon y cayó como muerta sobre sus rodillas encima de la piedra angular de la puerta, donde sus manos se imprimieron. Esta piedra, que era muy dura, fue transportada a la primera iglesia católica, cerca de la piscina de Betesda, en el episcopado de Santiago el Menor. Los 2 discípulos que estaban con la madre de Jesús se la llevaron al interior de la casa y cerraron la puerta. Mientras tanto, los alguaciles levantaron a Jesús y le pusieron de otro modo la cruz sobre los hombros. Los brazos de la cruz se habían desatado. Uno de ellos había resbalado y se había enredado en las cuerdas. Este fue el que Jesús abrazó, de suerte que por detrás todo el peso del madero arrastraba más por el suelo. Yo vi acá y allá, en medio de la multitud, una escolta que seguía profiriendo maldiciones e injurias, algunas mujeres cubiertas con sus velos y derramando lágrimas. Dejamos hasta aquí, mañana continuaremos. Bendiciones.